Bueno, bienvenidos a la hora de la merienda, este espacio dedicado a la literatura infantil y juvenil, donde invitamos a un autor o una autora para hablar de sus libros y de literatura, que es lo que más nos gusta en este programa. Pero esta semana tenemos a alguien muy especial, no es una autora, sino una productora. Catherine Aguilar, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Rocío, muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy feliz, emocionada de estar en este espacio, así que muchas gracias a ti por la invitación y también a las personas que nos están escuchando por acá. Hoy es un podcast muy interesante y muy especial porque hablamos de podcast para niños, para familias, que además es uno de los temas que yo creo que interesa bastante. Pero bueno, os presento un poco a Catherine. Catherine es productora en Cumbre Kid, que es un proyecto de podcast para niños, para familias hispanohablantes. Quizás algunos, como yo, hayáis visto sus programas en las plataformas de podcast, si sois consumidores de podcast. Catherine, junto a otros compañeros, son los creadores del podcast Cráneo, que hablan de curiosidades científicas para niños. Buenas noches, Cráneo, un podcast para ayudar a los más pequeños a irse a la cama, donde además he tenido el placer de participar en uno de sus programas. De Camaleón también, para otro espacio para los pequeños amantes de los animales. Y también tenéis un espacio para las finanzas, ¿no? Para ayudar a los niños y las familias con las finanzas. Sí, sí, tenemos otro podcast que se llama Los negocios de Barren. Es muy interesante, es súper divertido, de verdad, les recomiendo mucho escucharlo. Y es para enseñarles a los niños precisamente sobre el mundo del dinero, porque bueno, cuando somos grandes, adultos, eso algunas veces nos da un poquito de problemas y es bueno ir aprendiendo desde Sí. pequeño algunos conceptos básicos. Sí, es muy bueno. Es bueno ir aprendiendo sobre desde pequeños para saber organizar el dinero y saber utilizarlo, ¿no? Yo os recomiendo que si no os conocéis, este proyecto Cumbre Kids y todos sus podcasts, vayáis a vuestra plataforma donde escucháis podcast, los busquéis porque son muy interesantes y además es muy interesante escucharlos en familia. Pero, Catherine, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo nace? ¿Cómo nace Cumbre Kids? Sí, claro que sí. Nosotros como equipo tenemos un buen rato trabajando, produciendo nuestros propios podcasts y podcasts para otros también. Y bueno, en esto de la producción nos coincidimos con una abuela que ella era productora de cine y estaba buscando hacer algo específicamente como pensando en su nieta y que hay lamentablemente mucho contenido basura en este Mm. tiempo. Entonces ella estaba un poco preocupada y nos dijo que quería algo educativo y bueno, lamentablemente con ella no pudo funcionar porque ella quería algo más de producción visual y nosotros es audio netamente, Mm. pero sí nos quedamos como con el interés y comenzamos a investigar, sobre todo Robert, quien es mi productor ejecutivo. Entonces revisamos, él sobre todo revisó qué había en inglés, revisamos qué era el contenido que había en español y nos dimos cuenta que no había, o mejor dicho, había un enorme vacío Mm. de contenido educativo para las familias, para los niños. Entonces dijimos, no puede ser que hayan un montón de podcasts para todo, menos educativos para niños. Así que nos pusimos a trabajar, hicimos una lluvia de ideas, a escuchar lo que estaban produciendo en otros idiomas, que era el inglés específicamente. Y bueno, de allí fueron surgiendo ideas, mutando hasta lo que tenemos hoy, que es Cumbre Kids. Pero siempre pensasteis en un podcast, ¿no? En hacerlo en formato podcast. Sí, sí, siempre en formato podcast, porque queríamos que los niños no pasaran tanto tiempo en la pantalla y escuchando, pues no necesitan, escuchando podcast, no necesitan estar pegados a una pantalla. Nosotros tenemos en nuestros podcasts un artista que nos ayuda haciendo un dibujo, entonces para quienes son un poquito más visuales, pero sin saturar al Mm. niño y que esté viendo un montón de cosas y colores al mismo tiempo, porque no creemos que eso sea saludable. Entonces, estamos más enfocados en el audio para los niños, pero es un proyecto muy hermoso en el que tenemos todos el corazón, todos los que estamos de este lado de Cumbre Kids, el corazón, producimos con muchísimo cariño y amor, pensando en las familias y pensando también en que estas son semillas, pequeñas semillas que estamos sembrando en el corazón de los niños y que seguramente van a dar frutos en algún momento. Es muy lindo porque muchos papás, nosotros tenemos contacto con los papás, tenemos unas líneas de WhatsApp
y los niños nos hacen llegar por allí sus preguntas para los episodios y algunas veces unas notas son saludando o diciendo que quieren ser astrónomos como X persona que participó en un Mm. episodio o que quieren ser biólogos marinos como otra persona que participó. Entonces es algo que definitivamente nos llena muchísimo hacer. Y Mm. me extendí. No, no te preocupes, aquí venís a hablar de vuestros proyectos y al final también para que las familias se animen a escucharlos. Yo que he tenido la suerte de escucharlos, de conoceros antes, incluso de poder hablar con vosotros, se nota el trabajo que hay detrás y el cariño y el amor que ponéis en cada episodio, ¿no? Estábamos hablando antes de Camaleón, que es el primero que yo escuché, pero luego de Cráneo, ¿no? De que contáis con expertos para hablar de los distintos temas. Sí, sí. En los 3 podcasts, que es Cráneo, Ciencia para Niños Curiosos, que es el podcast de ciencia, un poquito de todo. Perdón, Camaleón, Mundo Animal para Niños, y también en Los Negocios de Barren. En esos 3 podcasts tenemos expertos que participan en Camaleón, generalmente son biólogos, veterinarios, Mm. más por este ladito, obviamente, porque son animales. Y en Cráneo sí tenemos matemáticos, físicos, biólogos, pues de todo. Y nosotros nos ponemos en contacto con ellos. Las familias algunas veces nos proponen temas o hacemos encuestas para ver qué temas les interesan Mm. más. Entonces, desde allí partimos. Conseguimos a un experto, a alguna institución. Por ejemplo, hemos trabajado incluso hasta con la NASA, que eso ha sido para nosotros una experiencia maravillosa, sobre todo porque sentimos que estamos llevándole algo de verdad de calidad a los niños y que ellos puedan tener acceso a estos científicos es súper hermoso. Entonces, les decimos a las familias, vamos a tener un episodio sobre la luna. Entonces, nos envían las preguntas de la luna que por qué es de este color, cómo es la gravedad allí, hay agua o un montón de preguntas más. Algunas veces son cientos de preguntas. Lamentablemente no nos da para cubrirlo todo en un episodio de 20 minutos, 15 minutos. Entonces, bueno, toca sacar algunas y seleccionar las que van más hacia el punto en que queremos Mm. ir. Y bueno, el experto se encarga entonces de responder todas estas preguntas. O sea, que lo importante es que las familias vean que hay un trabajo detrás, que no es, como hemos hablado antes, un podcast que se hace a lo mejor en un momento o tal, sino que hay un trabajo de estudio, de información y de sacar lo mejor para los niños y además que ellos lo entiendan, ¿no? Que ellos entiendan aquella información que queréis que les llegue. Claro, claro. Y esto es un reto enorme porque Mm. hemos tenido episodios incluso sobre agujeros negros que yo cuando conversaba con el experto le decía, pero ya va, vamos a tratar de simplificar un poquito más esto. Me decía, Catherine, estamos hablando de física de altas energías. Esto es para universitarios en un nivel muy avanzado, pero sin embargo, de verdad creo que eso me hace muy orgullosa que hemos hecho un trabajo muy, muy arduo para tratar de simplificar sin dejar de lo importante del contenido. Entonces, hablamos de qué es un agujero negro, explicamos qué es un agujero negro a un nivel que los niños puedan entender, incluso las familias. Hay papás que nos escriben y nos dicen, esto es increíble, yo lo aprendí con ustedes y en el colegio Mm. no lo había podido aprender porque como que no me entraba la información como me la explicaban, no por allá en el colegio, sino que, bueno, tratamos de implementar otras cositas también para que los episodios sean entretenidos y no sea nada más un experto hablando de la física Mm. de un agujero negro, ¿no? Sí, Sí. entonces es muy, muy lindo. Sí, la verdad que ya os digo que yo que los he escuchado se nota el trabajo que hay detrás y la capacidad de llegar a los niños para explicarles, pues eso, temas tan interesantes, pero tan difíciles como el que acaba de explicar Catherine, pero para ellos. Catherine, has hablado de las familias, tenéis una comunidad detrás también muy importante que os siguen. Para aquellas familias nuevas que están escuchando este programa y que se van a poner a escuchar vuestros programas en sus plataformas, ¿cómo pueden ponerse en contacto con vosotros cuando tengáis algún tema para proponeros preguntas y todo ese trabajo que hacéis con ellos? Claro que sí, nosotros tenemos algunos números de WhatsApp de cada uno de los podcasts de de Cráneo y de este podcast que es de Animales Camaleón.
Entonces tenemos 2 números de WhatsApp y los 2 los manejamos por separado. No sé si Ujú. podemos dejar los enlaces al WhatsApp en la Sí, descripción de pronto sí, para que lo puedan pueden lo acceder a ellos, ¿sí? Entonces, solamente necesitamos que sea un adulto el quien nos escriba, nos, diga su nombre, desde dónde nos escribe y ya con eso sería aceptar, no, las condiciones de hacer mm, parte de que podamos utilizar los audios de los niños en los episodios, y eso sería todo suficiente para participar. Lo añadimos a nuestra lista y ya todas las semanas estamos enviando temas nuevos, porque temas. eso sí, como son complicados algunos temas, trabajamos con bastante anticipación. Claro, que es lo que hay que hacer, Catherine, trabajar con anticipación para tenerlo todo preparado. El podcast, lleva en los últimos años subiendo mucho el podcast y cada vez hay más oyentes de podcast y cada vez hay más familias interesadas en que sus hijos escuchen podcast, ¿no? Vosotros que tratáis con tantas familias, ¿por qué creéis que es esto? ¿Por qué que cada vez hay más familias que intentan que escuchen podcast? Sí, creo que primero porque hay mucho contenido que no es saludable para los niños y los papás ahorita están buscando contenido que funcione, que sea funcional para de pronto los tiempos muertos. A nosotros nos Mm, escuchan mucho mientras que van en el auto a la escuela, o también algunos papás que hacen homeschool mm, utilizan el contenido en las clases que dan en sus casas con los niños. Entonces, creemos que es un contenido de valor muy, muy útil, que definitivamente siembra semillas en los niños, que no es invasivo visualmente o hace algún efecto contrario a negativo, mejor dicho, negativo. mm, Entonces, creo que por esto los papás están interesados. Además de que los niños son curiosos por naturaleza. Ellos tienen un mm, montón de preguntas geniales que algunas veces los adultos no sabemos responder, y es súper bueno poder explotar esa curiosidad, y qué mejor manera de que ellos puedan hacer preguntas a expertos y los expertos puedan respondérselas directamente. Creo que mm. esa es algunas de las razones por las que los papás nos escuchan. Mm. Sí, la verdad es que sí, que merece la pena que además ellos mismos sean partícipes de este trabajo, ¿no? Decir, yo tengo una curiosidad y me la va a contestar alguien que es experto en eso, ¿no? Yo creo que eso es el gran valor del aprendizaje, ¿no? De que alguien te enseñe, alguien que es experto te enseñe sobre ese tema. Sí. Y otra cosa que quisiera añadir es que, eh, creo que mucho contenido para niños, son adultos los que participan nada más, y entonces Mm, no les damos ese protagonismo a los niños. Ellos son los protagonistas, sí, ellos son los curiosos, ellos son importantes para nosotros, y por esa razón creo que también los niños, hemos tenido niños, papás que nos escriben y nos dicen que sus niños le piden el contenido. Quiero que me pongas, por favor, este episodio que es mi favorito antes de ir a la escuela o mientras que estoy desayunando. Y creo que es por eso, porque ellos se sienten que son también importantes en mm, nuestros podcasts, que también mm. es algo muy lindo que hemos ido descubriendo poquito a poco. Mm. Pues enhorabuena por el trabajo que hacéis, por el proyecto que tenéis y por el equipazo que formáis, que bueno, yo os he conocido a varios y es un placer haberos conocido y charlar con vosotros. Catherine, me quedan 2 preguntas. Ujú. ¿Tenéis más proyectos de podcast o con estos 3 tenéis suficiente trabajo? ¿Habéis Nosotros somos pensado? sí, somos un equipo muy pequeñito, apenas Mm, como 4 personas, si no estoy mal, y 2 que nos ayudan con los artes, porque, bueno, no podemos hacer todo, aunque intentamos algunas sí. veces. Y queremos hacer mucho más, siempre tenemos ideas, siempre. Queremos hacer uno de idiomas, queremos hacer de historia, queremos hacer de todo, pero bueno, por ahora esto es lo que tenemos y donde nuestra capacidad también nos alcanza a cubrir, pero Mm. soñamos con muchísimo más. Esa es Pues la verdad. ojalá hagáis más Claro, y vengas aquí a contarnos ese nuevo proyecto, Catherine. Y ya solo gracias. me queda una pregunta, ya no es del programa, sino que es una pregunta que yo siempre hago a mis invitados en la hora de la merienda, que tiene relación con el título de este podcast, que es una merienda, un momento de esas meriendas de tu infancia que recuerdes. Guau. Un momento, uy, tengo recuerdos muy lindos. Uno en especial es que mi casa quedaba muy cerca de la escuela donde yo, estudiaba, quedaba una cuadrita detrás. Entonces, a mí me llevaban mi merienda a la hora de la merienda.
yo salía por la rendijita de la escuela y recibía mi merienda y eso era muy especial porque era la niña que le llevaban la merienda a su abuelita, a su mamá. Era muy lindo. Ese momento lo recuerdo con mucha nostalgia e ilusión. Pues con ese recuerdo nos quedamos. Bueno, no lo hemos dicho, pero yo me imagino que por el acento de Catherine lo habéis notado. Ella, si no me equivoco, es Colombia, ¿verdad? Sí, yo vivo Sí, en Colombia, pero soy venezolana. es venezolana, pero vive en Colombia. O sea, es un proyecto que surgió allí, como os he dicho antes, eso sí que lo he dicho, para hispanohablantes, y que bueno, que está traspasando fronteras, que está llegando muy lejos y que esperemos que llegue todo lo lejos posible. Catherine, enhorabuena. Gracias. Gracias, muchas gracias. Esperamos que sí. Bueno, y para todos los que estáis escuchando este programa, que lo vais a escuchar, que lo vais a ver en distintos momentos, os recomiendo, como he dicho antes, que vayáis a vuestra plataforma de podcast y que busquéis los podcasts de Cumbre Kid y que los disfrutéis mucho, tanto en solitario como en familia y poniéndoselo a los niños, que ya os digo yo, que van a aprender muchísimo. Muchas gracias a todos por escuchar este espacio y muchas gracias, Catherine, por estar aquí hoy. No, gracias a ustedes. Fue un gusto para mí estar compartiendo el día de hoy con ustedes. Y bueno, sí, los esperamos entonces en Cráneo, en Camaleón, en Buenas noches, Cráneo y en los negocios de Barren con sus preguntas. Pues allí seguro que vamos a escuchar muchas más cosas y aprender. Muchas gracias a todos. Hasta Adiós. luego.